Yo no puedo decirte, este libro te va a cambiar la vida. Eso lo tienes que descubrir tú. En la industria editorial de repente decimos que es el libro el que te encuentra a ti y no eres tú el que va buscando un libro. Si tiene marketing es porque es un mal libro. Probablemente para alguien no debería de tener un libro Luisito Comunica, pero para muchos otros sí. El primer propósito es el tuyo. Porque si tú tienes claro tu propósito, la consecuencia va a ser que lo que hagas lo vas a hacer con mucha pasión y lo vas a hacer bien. La mayoría de la gente viene solamente a existir. No vengas a existir, vive. Lo que yo llamo el piloto automático, a flotar. No hagas eso, ven a vivir. El autor es el primero que tiene que dar la cara, porque es la autoridad, es quien genera esa credibilidad. Para mí es como una sinfonía, es una serie de pequeños momentos que tienen que venir muy sincronizados en el tiempo para que suceda esta magia y puedas decir, oye, te vas a emocionar, me vas a leer y te va a encantar. Hay personas que pasan toda su vida haciendo que el trabajo de otros llegue al mundo, que diseñan la arquitectura invisible detrás de lo que lees, detrás de lo que tus hijos leen, de los libros que alguna vez te cambiaron algo importante en la vida. Pilar Gordoa lleva casi 30 años siendo esa persona en la industria editorial mexicana. Directora de Estrategia Digital, Marketing y Comunicación de Penguin Random House y autora de El arte de conquistar lectores, es la mente que durante décadas pensó cómo los libros más importantes de este país encontraban a sus lectores. Pero lo que convirtió esta conversación en algo distinto no fue su trayectoria. Fue lo que me contó sobre el día que 10,000 libros salieron defectuosos al mercado y lo que su equipo hizo con ese error. Porque Pilar no solo sabe cómo funciona la industria editorial, sabe algo más difícil: cómo transformar lo que sale mal en algo que valga más que lo que estaba planeando. En esta conversación hablamos de cómo llega un libro a su lector, de por qué el boca a boca sigue siendo la única métrica que realmente importa, y de lo que descubrió cuando por primera vez fue ella quien necesitaba ser encontrada. Esta conversación es valiosísima no solo para quien está interesado en el mundo editorial. Es una cátedra de marketing, resiliencia y ejecución impecable que aplica para cualquier producto, contenido o servicio. Mi nombre es Manuel Cosío y te invito a ver la conversación completa que tuve con Pilar Gordoa, toda una game changer. Pilar, llevas casi 30 años y gracias por aceptar esta invitación, haciendo que el trabajo de otros llegue al mundo. Y en todo ese tiempo, ¿alguna vez te preguntaste si el tuyo merecía lo mismo? Gracias, Manuel. La verdad estoy muy contenta de estar aquí hoy contigo y con tu audiencia. Híjole, qué pregunta tan más interesante, porque al final del día lo único que sé hacer y me he dedicado a hacer es a vender libros, ¿no? A intentar que ese encuentro entre el lector y el contenido se produzcan y se den. En la industria editorial de repente decimos que es el libro el que te encuentra a ti y no eres tú el que va buscando un libro, ¿no? Y esto también sucede mucho porque en las mesas de novedades muchas veces están tan saturadas de títulos que probablemente tú pasas por una librería o si no eres asiduo a las librerías, pasas quizá en un autoservicio y ves una portada y te llama la atención y lo enseguida lo que haces es darle la vuelta y leer lo que viene en la contraportada y dices, ah, bueno, quizás sí me gusta y lo compro, ¿no? Entonces, en ese sentido, el libro te encontró a ti. Y después viene un proceso que le llamamos el boca a oreja, y yo siempre le digo a mi equipo que nuestra razón de ser es esa. Nuestro éxito, nuestra medida de éxito no pasa por el CPC, por el CTR, por el porcentaje de engagement, no pasa por ahí. Pasa por cuántas personas recomiendan ese título y se genera ese fenómeno de boca a oreja. Entonces, cuando me preguntas eso, pienso, cuando hago el arte de conquistar lectores, es justamente para intentar que todos estos pues nuevos personajes que incursionan en la industria editorial tengan un manual, un ABC de qué hacer en una industria que es muy compleja, porque a veces tenemos o damos por sentado los libros, los hemos tenido desde chiquitos gratis en nuestras mesas, porque así es nuestro país, los hemos tenido desde primero de primaria, ¿no? Y desde preescolar ahora
gratis. No tienes que esforzarte nada por tener los libros. Entonces, de alguna manera los das por sentado. Y muy pocas personas se preguntan qué hay detrás de tener un libro en la mano. Y hay una industria compleja, pero también maravillosa, de grandes profesionales que hacen todo lo que está en sus manos para que el libro pueda estar en las mesas de novedades. Entonces, cuando viene esta pregunta para ti, sí, o sea, mi intención era decir, ten esto, te lo regalo, ¿no? Es un regalo, es un manual para que no tengas que sufrir, o al menos tu tránsito por la industria editorial sea quizá un poco más fácil. ¿Cómo compite por la atención hoy que vivimos en una industria o en lo que se llama también la economía de la atención? ¿Cómo compite un libro en esta transición de lo análogo a lo digital? Creo que el vínculo más importante es la emoción. No hay otra cuestión más importante que poder conectar desde cualquier tipo de emoción, que puede ser vergüenza, puede ser ira, puede ser, hay autores que, no sé, pienso en George R. R. Martin y la saga de Juego de Tronos, ¿no? Que se hizo famosa por la serie de televisión. Pero si tú estás leyendo los libros es que terminas odiando al autor porque está matando a cada uno de los personajes Que que amas. más quieres, con el que ya te vinculaste, con el que a lo mejor ya te identificaste, y a la siguiente página lo mata. Y tú dices, ¿pero por qué? Esto no puede estar pasando. Cierras el libro, lo dejas 2 días, hasta que, bueno, a ver qué más va a pasar, ¿no? Y Por algo lo continúas. mató. Claro. Entonces, de alguna manera, creo que lo más importante que hay entre un autor y un lector es ese vínculo. Pero cuando decimos cómo compites, cómo descubro ese vínculo, porque Exacto. claro, no lo puedes descubrir muchas veces solo porque viste la portada, no lo puedes descubrir porque leíste la contraportada, ¿no? Entonces vuelve otra vez este circuito de comunicación que se tiene que dar entre a veces el autor, que tiene que sostener una comunicación clara, contundente con sus lectores. A veces ahí nos enfrentamos a una barrera porque a veces los autores lo que saben es escribir y escriben historias fabulosas, pero después viene el arte de comunicar. Entonces, ¿cómo lo comunico para que realmente en 8 segundos que quizá tengo para poder captar la atención de una persona, lo haga? Entonces, muchas veces es el autor, pero también es el creador de contenido, pero también es el librero. Entonces, para mí es como una sinfonía, es una serie de pequeños momentos que tienen que venir muy sincronizados en el tiempo para que suceda esta magia y puedas decir, oye, te vas a emocionar, me vas a leer y te va a encantar, ¿no? Y es justamente porque encuentras ese vínculo emocional. Que insisto, no solamente tiene que venir porque encuentres emociones positivas. A veces es que viene desde la ira, desde la vergüenza, desde emociones que no son las más sanas, pero que te llevan a generar un vínculo con ese escritor. ¿Cómo trabajas con los autores en donde dicen, a ver, yo ya escribí el libro, ahora tú vende lo editorial? Y cuando lees un nuevo libro, ¿cómo dices, esta es la audiencia a la cual tenemos que hacer una estrategia de marketing para que lo descubran? Claro, creo que hay algo muy interesante que ha sucedido en los últimos 30 años y hace rato platicábamos del privilegio que tenemos al ser partícipes de cómo ha evolucionado nuestro entorno, nuestro mercado, en el caso específico mío en la industria. Yo me siento muy privilegiada porque he podido estar desde la época en que a lo mejor llegaba alguien a la feria del libro, no sé, de Guadalajara, llegaba con un recorte de periódico y decía, es que quiero este libro que lo reseñó X periodista, pero era literal el recorte. Hoy eso no pasa, ¿no? Hoy es a través de, oye, vi el video en donde un generador de contenido está recomendando, ¿no? El libro y a lo mejor mientras está pintando o está cocinando, está contándome que este libro hay que tenerlo en casa y hay que leerlo y hay que... Entonces, creo que esta etapa en donde las editoriales teníamos la obligación de promover el libro sin necesidad de que estuviera el autor es completamente obsoleto. Hoy por hoy, el autor es el primero que tiene que dar la cara, porque es la autoridad, es quien genera esa credibilidad. Si yo no me presento ante los creadores de contenido, ante los medios de comunicación, ante los influencers, porque además los públicos cada vez son más, ¿no? Es imposible que yo pueda generar ese puente si tú no existes. Eh, Hay otro tipo de estrategias para autores, por ejemplo, que escriben con seudónimo y que no quieren revelar su verdadera identidad. Y bueno, claro, hay mucho que invertir a nivel de mercadotecnia.
hay sustitutos de esos autores, ¿no? Que llamamos embajadores, que a lo mejor puede ser un líder de opinión, a lo mejor puede ser un influencer, pero no es lo ideal, porque la gente justo lo que espera es vincularse a través. ¿Y cómo se vincula? A través del contenido y Y la después de persona. la persona. No puede no existir. Siempre decía a mis colegas y a mi equipo o cuando doy clases sobre la industria editorial, es que es muy difícil que tú vayas y compres un automóvil por quien creó el motor, ¿no? O sea, rarísima la persona deberá ser quizá un friki que vaya, ¿no? A la agencia automotriz y diga, Es ¿a que el quién? ingeniero Ajá, fulano. fulanito ingeniero hizo este motor, entonces lo quiero comprar. Pero tú vas a una librería por un libro que tiene un autor, ¿no? Que tiene un nombre y un apellido. Y que generalmente si se genera un buen vínculo, vas a seguirlo, publique lo que publique durante el tiempo, ¿no? Y ahí es donde viene el verdadero fandom. Entonces, en ese sentido, lo primero que hay que hacer es, el autor tiene que estar disponible para generar ese vínculo de comunicación. No puede desaparecer. Claro. Entonces, porque es la autoridad y a partir de lo que el autor requiera, de la propuesta de valor, que muchas veces no queda como muy claro, ¿no? A ver, ¿cuál es la propuesta de valor que tengo de este libro? ¿Cómo voy a hacer que se vincule? Y eso es lo que primeramente tienes que descubrir. Por eso a mi equipo le digo, no vendas algo que no has leído. O sea, no puedes ir a pedir el resumen, porque en el resumen no vas a encontrar la esencia que tiene el libro. Si vas a ir a venderlo, lo Lo tienes primero que que leer tienes que hacer completo. es lo que tienes que leer. No hay más. Aquí no hay inteligencia artificial que te resuelva el entuerto de ir a vender. No, porque no vas a encontrar esa esencia. Y necesitas tenerla porque además para cada libro hay un lector distinto. A mí me puede parecer maravilloso, a lo mejor ficciones de Borges, y hay alguien que va a decir, lo va a alucinar y va a decir, sabes qué, mira, será Borges y todo lo que tú quieras, pero no. O alguien que pueda decir, oye, Crimen y Castigo de Dostoyevsky es la obra maravillosa. Hay quien diga, oye, no. Por supuesto que no, ¿eh? Me parece que Dostoyevsky hay que leer otra cosa, ¿no? Porque yo francamente no me siento no me identifico. Entonces, cada lector encuentra en un libro un propósito distinto. Y eso es lo que hace distinto la mercadotecnia editorial, porque al final del día estás consumiendo un contenido y para cada persona puede tener un significado distinto. Y esa es también la maravilla de los libros y de sus autores, ¿no? No todos los autores son cautivados por los mismos lectores y no todos los lectores encuentran las mismas respuestas con esas lecturas. Y encontrar eso, por eso yo no puedo decirte, este libro te va a cambiar la vida. Eso lo tienes que descubrir tú. Lo que yo puedo hacer es descubrir y ponerte en la mano que ese encuentro entre el autor y el contenido se den. Y luego lo demás es responsabilidad del autor y su lector. Y ya es que sucede magia, ¿no? Exacto. Entraste a la industria editorial sin planearlo. ¿En qué momento te diste cuenta de que esto no era solo un trabajo, sino algo que realmente te importaba profundamente? Platícame de ese origen. Soy una lectora comercial, digo comercial porque no empecé leyendo literatura como mucha de la gente, como en la primaria te obligaban a leer cosas que ni entendías. Me acuerdo de la primera vez que leí el poema del mío, sí, decía, ¿qué es esto? ¿Cómo lo como? Porque no tengo ni idea de cómo descifrarlo. Y mi papá vino con un libro que se llamaba La resurrección de los muertos vivientes. Y entonces fue, digamos, mi primer lectura, terror, el terror en general es un muy buen iniciador de lectores en cualquier país, pero en México más. O sea, es una categoría de libros que inicia lectores. Por eso, por ejemplo, Stephen King, el padre del terror, lo queremos muchísimo porque inicia mucho en el arte de leer. Y entonces cuando viene con este libro, recuerdo que le pedía permiso a mi mamá de irme a su cama, porque el impacto de un muerto que iba a llegar a recorrerme y agarrarme los pies, porque pues era lo que yo estaba leyendo, Sí, me claro. parecía que podía ser, no sé, un efecto tremendabundo en mi vida, ¿no? Iba a llegar y me iba a llevar y o sea, genuinamente me dio mucho miedo. El impacto, ahí fue donde descubrí el impacto de la lectura, ¿no? Y a partir de ahí ha sido muy curioso cómo incursioné en la industria, no quería, y una de mis tías me dijo, es que tienes que ir porque están buscando una persona que se dedique a las relaciones públicas. Y fui, y entonces me di cuenta que, bueno, fui saliendo de la preparatoria. Entonces dije, ¿qué puedo estudiar? Porque los libros, pues los adoro, me O sea, tu gustan. primer trabajo fue, En la preparatoria, en una editorial que se llamaba Ediciones B, terminaba la preparatoria, iba a decidir qué iba a estudiar.
y decidí estudiar comunicación, porque tenía que comunicar los libros. Y después no me fue suficiente y dije, no, tengo que estudiar una maestría. Y entonces la maestría en mercadotecnia y publicidad, porque tenía que llegar o sea, el mundo de comunicar me O parecía sea, el mundo de los mucho libros más te atrapó y te complejo. preparaste para estar Claro, y en eso ese mundo. creo que ha sido la diferencia en mi vida, porque ha impactado tanto mi vida los libros que decidí, ¿no? Que todo mi entorno educativo iba a estar en función de cómo hacer que los libros sean comunicados de una mejor forma. Y la última maestría que hice, que fue negocios de Internet, fue justo porque decía, no, no, o sea, esto ya se puso más complejo, esto está más difícil, ¿cómo le hago, no? Y en esta preparación y en este aprendizaje no podía hacer un libro si no me sentía con el valor moral de poder decir, oye, a ver, ¿cómo se hacen, cómo se promueven los libros en la era digital? Claro. ¿No? No, si no tengo esa capacidad, ¿no? Que yo así necesitaba tenerla con el estudio, ese valor moral que me llevara a poder tener ese libro. Entonces, creo que al final del día es como cerrar y decir, ¿cómo miro ahora la industria? No solo como una ejecutiva que toda su vida ha hecho libros, sino como ahora desde la mirada de un autor ha sido muy interesante porque he visto el proceso casi en 360 grados, me falta tener una librería, como para entender ahora el punto de vista de un librero, pero he capacitado a muchos libreros, entonces he estado muy cerca de ese mundo también. Y eso me permite dar una perspectiva distinta para poderte decir, mejor trata este camino, porque este otro, ¿no? Probablemente tenga estos puntos que no te van a hacer llegar a donde tengas que llegar. Entonces, te permite tener una perspectiva distinta. No, no tengo la verdad absoluta, solo tengo una perspectiva distinta de cómo quizá poder llegar a que ese encuentro se dé. Después, bueno, he tenido grandes maestros de literatura, un gran maestro que tuve en literatura en la preparatoria, que también de alguna manera te forma, porque te ayuda mucho a encontrar estas lecturas, ¿no? Y después, este trabajo, que fue mi primer trabajo, terminando, o sea, terminando, digo, estaba en tercero de preparatoria, cuando me invitan a trabajar a la industria editorial, y ahí me enfrento con esta vida adulta a la que primero no estaba preparada. Segundo, había esta cuestión de trabajar para una editorial implica que tienes que ser erudito, porque claro, estamos hablando de libros, editores, el puesto más importante que hay en una editorial, pues es de un editor, una persona que en mi mundo, ¿no? Tenía que ser el erudito y que tenía que conocer todo de todos los temas, ¿no? Y yo estaba terminando la preparatoria. Entonces, ¿qué tipo de cultura general podías tener, excepto la que conocías, a lo que te preparabas y las lecturas que habías tenido en el corto tiempo de mi vida? Entonces, finalmente, yo recuerdo que hablaba, no sé, mi primera llamada, oye, pues mira, mi jefe me decía, tienes que promover este libro. Y yo decía, promover el libro, wow, no lo había ni leído. Me acuerdo que el primer libro que me encargaron era Lolita de Nabokov. Y entonces hablaba un periodista y me decía, ¿me puedes pasar el libro y tal? ¿Me puedes pasar la reseña? O sea, wow, la reseña, tengo que leer el libro, ¿no? Y recuerdo que pasé 2 meses encerrada, muchas veces yendo a llorar al baño porque no entendía el trabajo. Y justo por eso nace también el arte de conquistar lectores, porque al trabajar en la industria editorial, como que no tienen esta conciencia de que hay que capacitar, Claro. porque vienes de la industria de los libros y todos los que vienen de la industria de los libros saben un poco más de todo. Y eso no es cierto, porque sin duda está el editor, pero también está el contador, está el que hace tesorería, está el que vende, está el que administra, está el que hace mercadotecnia, que no necesariamente viene de la industria del libro. Entonces, justo lo que menciono es que uno de los puntos más importantes que necesitamos hacer en la industria es capacitar, entender por qué un libro dura 3 meses en la mesa de novedad y después se tiene que ir y por qué se devuelve. O sea, somos una industria que de cada 10 libros que salen al mercado, se venden solo 4. Y los otros Los 6, otros se devuelven. ¿y qué acaba pasando con Y ellos? bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Que entran en un circuito de promoción dependiendo cuál es la política de cada editorial, o pasan en un circuito de reciclaje, en donde tienes que reciclar el papel para que después pueda volverse a utilizar, porque al final del día, pues obtienes el papel de una materia orgánica que es un árbol, ¿no? Entonces, al final del día
nosotros en Penguin Random House lo que intentamos es devolverle al planeta un poco de lo que le estás quitando con cada libro que produces, que es vamos a plantar un árbol, tenemos una campaña de reforestación cada año, que es un vínculo y además importantísimo en tratar de devolverle al planeta un poco de lo que le quitas. Pero volviendo un poco a eso, es decir, ¿cómo te capacitas para decir, oye, la industria editorial pasa por cosas complejísimas? Siempre les decía a mis colegas, somos editores, pero cuando tú estás, no sé, en un banco, hay más banqueros que otro tipo de personas en la industria. En la editorial hay más administradores. Entonces te preguntas, ¿por qué hay más administradores que editores? Bueno, porque es tan complejo administrar la industria, porque para en principio tienes, no sé, puedes mandar los libros remisionados. ¿Qué quiere decir que los mandas remisionados? Se los mandas a las librerías y como una especie de préstamo, le dices, bueno, te Como presto en este inventario consignación. en consignación y después de un tiempo, me vas liquidando lo que vendes. Esa es una modalidad. La otra es que los mandas firme con derecho a devolución. ¿Qué quiere decir esto? Que los facturas, pero tienen derecho a devolverte aquello que no vendan. Por cada devolución que te hacen, te generan una nota de crédito. Y esa nota de crédito, bueno, al final del día tiene que pasar por una persona que está avalando y va sumando y restando para hacerlo fácil de la factura a la nota de remisión. Y luego tienes una tercera modalidad, que es la mejor de todas, que es la de firme sin derecho a devolución, que quiere decir que ya te lo vendo y ya no me puedes devolver. Pero son esas tres modalidades básicas. Entonces, claro, administrar todo eso. Y entonces un mercadólogo que recién entra y dice, oye, ¿por qué tengo que hacer todos los esfuerzos promocionales en un mes? Pues porque solo tienes 3 meses para que la librería se quede con los libros y después te los puede devolver. ¿Por qué te los puede devolver? Porque el plazo de pago en la factura dice que te tiene que pagar o devolver a los 90 días. Y claro, llegan, o sea, muchas veces te preguntan, oye, es que el gran reto es la inteligencia artificial. No, es una tecnología, para mí es un vehículo. El gran reto hoy es que hay tanto contenido que cómo mantienes la calidad si lo que tienes hoy es una atención fragmentada, tienes títulos, mientras más cantidad de títulos, ya no es como en el cine, ¿no? Antes ibas a una película y podrías ver la película y mucha gente veía la misma película. Las salas eran tremendamente grandes, ¿no? Ujú. Y todo el mundo íbamos Sí, a había ver menos variedad. Volver al Futuro, por decir algo. Había mucha menos variedad y la gente iba a ver lo mismo. Y podías hablar de lo mismo, ¿no? Hoy por hoy eso ya no sucede. Las salas de cine se están reduciendo, tienes una cartelera mucho más amplia y lo mismo pasa con el contenido libros. Antes probablemente un libro podía vender 100,000, 200,000, 300,000 copias en este país. Hoy por hoy cada vez hay más títulos que venden menos. ¿Cómo mantienes esa calidad? Y no solamente eso, ¿cómo mantienes la exhibición de tantos libros en puntos de venta que son reducidos? Y después dices, bueno, ok, los puntos de venta, pero también están las pantallas, ¿no? Que ahí sí no tienes ningún tipo de restricción en la limitante física, porque al final del día, pues estás En hablando lo que son tiendas digitales. de las tiendas digitales, del e-commerce, ¿no? Bueno, ok, sí, pero ¿cómo entonces haces que la gente se quede en las primeras 2 páginas de resultados y tú estés ahí? Porque no pasa a la tercera, a la cuarta y a la quinta. El mismo fenómeno de Google pasa en los comercios electrónicos. Claro. ¿Cómo haces que la gente descubra los libros a través de estos algoritmos? Entonces, todo se vuelve más complejo y requiere que cada vez tengas más habilidad para que ese descubrimiento se dé. Y volvemos otra vez a lo mismo. ¿Cómo se descubren los libros? Si yo tuviera la fórmula mágica, ya sería yo millonaria, ¿no? Pues a través de ese vínculo. Y cómo ese vínculo emocional va haciendo que cada autor vaya encontrando estos lectores. Es bastante interesante. No, interesantísimo y realmente es una estrategia de marketing por varias vías, ¿no? Entonces, un libro nuevo de un autor nuevo no es tan fácil que llegue a los lectores en una tienda física si no se hizo primero la labor de venta con ahora sí que el guardián de la tienda, que es el comprador de los libros, ¿no? En ese caso. Que eso ya hoy con las plataformas digitales, pues ha reducido bastante también, supongo, ¿no?
Bueno, hay bastantes modalidades. Digamos que tienes que trabajar con tus diferentes curadores, ¿no? El primer curador es el editor, que Exacto, cura el libro y curadores. dice, bueno, este libro merece la pena ser publicado. Y después viene el curador del punto de venta, ¿no? Que dice, bueno, este libro merece la pena que esté en mi punto de venta, porque también hay librerías especializadas. A lo mejor hay librerías religiosas, hay librerías feministas, hay librerías a lo mejor mucho más literarias o enfocadas al cómico, a la novela gráfica. Entonces, probablemente no todos los libros van a todas las librerías. Entonces, ahí te encuentras con un segundo curador. Y de alguna manera, tus públicos a los que tienes que llegar a tratar de impactar se multiplican. Entonces, hay que saber más o menos qué hacer. Y luego hoy, antes no existía esta comunicación directa con el lector, sino todo era a través de la librería. Y si la librería tenía la buena voluntad de pasarte la información desde el ticket promedio, a lo mejor te decía, oye, mira, este tipo de lector o estos son los libros más vendidos. Y curiosamente en México no cambian mucho las listas de más vendidos. Generalmente lo que más se vende es no ficción. El 48% de lo que se vende en el país es no ficción y de eso la mitad es autoayuda. En sus diferentes variables, puedes llamarle bienestar, puedes llamarle salud, puedes llamarle dietas, puedes llamarle espiritualidad, pero al final del día es autoayuda. Somos un país que consume mucho autoayuda en muchas de sus vertientes y después el 25% más o menos del mercado consume ficción, que son todas las novelas, el otro 25% lo tienen los libros infantiles y juveniles y finalmente están otros, ¿no? Pueden ser guías de viaje, etcétera. Pero eso es más o menos en la industria de interés general, porque después viene la editorial, digamos, las editoriales educativas, que ese es Educativas, lo otro académico. mundo, ¿no? O las revistas, que ese también, o las publicaciones periódicas, que también es otro mundo, ¿no? Digamos que en este aspecto, lo que es ficción, no ficción, y libros infantiles y juveniles, lo que más se lee también son los libros juveniles. Y esto ha sido un fenómeno que viene desde J.K. Rowling con Harry Potter, Claro. porque de alguna manera redignifican la lectura. Esto es decir, leer está padre, leer es cool, Claro. leer es aspiracional. Sí, me ¿no? abre puertas a otros mundos. Exacto. Entonces, de alguna manera, esta perspectiva de lectura en el país se compagina de una manera distinta con estos lectores, ¿no? Entonces, es distinto. Y todo este mundo análogo y digital se lleva a lo mismo. O sea, al final del día en la librería lo que quieres es que haya afluencia. Lo que quieres en el e-commerce es que haya tráfico, que haya visitas. Pero, ¿qué se está haciendo como industria y ustedes en particular como Penguin Random House para fomentar que haya más nuevos lectores? Yo creo que lo más importante es habilitar esos contenidos. Siempre decimos, ¿no? Es una labor gubernamental hacer o generar más lectores y podemos llorar amargamente porque eso no sucede en el país. Ni sucederá. No, y yo creo que, o sea, yo soy más mente optimista, ¿no? Decir, bueno, a ver, esto es lo que tienes. Hace rato hablabas un poco de los niveles de lectura, ¿no? En México se leen 3 libros en promedio per cápita. En Canadá se leen más de 20. Entonces podríamos decir qué mal estamos en relación o en perspectiva, ¿no? El punto es con qué nos comparamos. Hace 10 años leíamos 2, ahora leemos 3. Eso está O sea, bien. está bien. No podemos compararnos con países de primer mundo porque no tenemos esos niveles educativos, ni siquiera de comprensión de lectura. Y con los rezagos educativos después de la pandemia, peor. ¿De cuándo fue este salto de 2 a 3? Hace 10 años teníamos 2 libros, ahora tenemos 3. Y está increíble. Entonces, si estamos incrementando el nivel de lectura per cápita, ¿cuánto tiempo a lo mejor nos va a llevar tener 20 libros? Yo no me hago esas preguntas a largo plazo porque es como visualizar el futuro y no lo sé. Lo que sí te puedo decir es cómo podemos generar estrategias que nos ayuden a acercar a estos nuevos lectores con estos géneros que están buscando. Y aquí te cuento una anécdota. Trabajamos hace algunos años con UNICEF en un programa que era Todos los niños a la escuela. ¿Qué pasaba? Que para poder ingresar a la escuela, a la educación elemental en México, necesitabas tener el acta de nacimiento y costaba en aquel entonces probablemente 80 o 90 pesos poder tener ese trámite. Muchos de los estados a nivel general no podían las familias poder acceder a 80 pesos para comprar El acta de nacimiento. Entonces, ¿qué pasa? Pues que muchos niños se quedaban sin educación. Entonces, este programa, en esta alianza que hicimos con UNICEF, permitía
darle el dinero a UNICEF para que pudiera ayudar. O sea, la barrera para que entraran niños a la escuela era la falta del acta de nacimiento. Locura. Ni siquiera bueno, o sea, locura. Increíble. Entonces, bueno, nosotros hicimos esta alianza con UNICEF a favor de todos los niños en la escuela, así se llamaba el programa. Nosotros dábamos el dinero a UNICEF destinaba a este programa, pero no solamente dábamos dinero, sino que genuinamente teníamos una estrategia de responsabilidad social. ¿A qué iba esta estrategia de responsabilidad social? A poder promover la lectura. ¿Cómo promover la lectura? Generalmente los jóvenes, estando en la preparatoria, es cuando tienen una apertura mayor a decir, esto de leer se pone bueno, ¿no? Y estos autores me están gustando. Entonces empezamos a hacer unos grupos, focus groups en los bachilleratos a los que nos daba acceso UNICEF, y empezamos a trabajar con ellos para decir, bueno, ¿qué te gusta leer? ¿Y por qué te gusta leer? Les dimos el catálogo abierto y escogieron lecturas, pero entre los focus groups lo que nos encontrábamos era, ¿qué lees? Pues sangre y violencia. ¿Y por qué? Bueno, pues porque están inmiscuidos en ese contexto. No puedes soslayar eso. Estás en ese contexto en un país, ¿no? Donde pues existe la violencia, existe la sangre, existe el terror. Entonces, en ese sentido, ¿no? Bueno, escogían a Stephen King. Y en la editorial veíamos que el diseño de Stephen King de las portadas era un diseño de alguna manera obsoleto. Primero, no tenía connotación sangre, violencia. Desafortunadamente, los colores, rojo, el color negro, que bueno, semánticamente nos llevaban a esa connotación, no los teníamos. No teníamos una tipografía en donde a lo mejor se destacaba mucho Stephen King, pero a lo mejor no se destacaba el cuyo, ¿no? Y el perro rabioso, ¿no? O no sé, destacaban pues Carrie, ¿no? Esta mujer, ¿no? Con efectos paranormales que de alguna manera movía cosas y, o sea, esos el personaje central. Personajes. Entonces lo que dijimos fue, bueno, a ver, esto lo vimos porque les pusimos los libros y dicen, bueno, ¿quién es Stephen King? Entonces, claro, lo que hicimos fue a partir de eso cambiar, o sea, nos llevó 3 años cambiar porque Stephen King es muy prolijo, tiene una cantidad de obra impresionante. Quizás solamente nosotros vemos aquello que ha salido en las series o en las películas, pero la verdad la cantidad de obras que tiene Stephen King son muchísimas. Nos llevó 3 años cambiar las portadas. Y bueno, el éxito que tuvimos, porque entonces comunicamos con la audiencia correcta, cambiamos las portadas y todo fue a partir de un programa de promoción a la lectura. Entonces, vuelvo otra vez al tema de decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como editores? Es comunicar de alguna manera correctamente la forma en la que los lectores necesitan estas lecturas, ¿no? Otra de las grandes géneros también de iniciadores de lecturas es la poesía. ¿Y qué pasa con la poesía? Que te la encuentras toda en internet, ¿no? Hoy nada más basta que pongas poesía para enamorar a alguien y te aparecen 50 escritores, ¿no? 50 poetas. Bueno, ¿cómo hacemos, no? Para que o sea, es esto que inicia a muchos lectores a partir del romanticismo, a partir del amor, otra vez el vínculo emocional que te guía y que te llena, ¿cómo lo pones de una manera asidua? Si lo tienes tanto en internet, bájale el precio, porque hoy lo tienen gratis. Darles una compilación, no sé, los 99 poemas de amor para que puedas enamorar a una persona. Y desafortunadamente, lo que más vende en México es el desamor, ¿no? En algún punto recordarás cuando salía el ringtone y eran famosos los ringtones, sobre todo que ha estado muy cerca de la música. Bueno, el ringtone de Paquita, la del barrio, de la rata de 2 patas, fue uno de los más descargados. Bueno, el desamor vende mucho. Claro. Hay tantos autores que escriben sobre desamor que bueno, entonces, bueno, 99 poemas de desamor para que te tires a llorar y a cortarte las venas. ¿Cómo haces realmente para que conectes, ¿no? Con lo que sientes? Todos sentimos ira, todos hemos sentido amor, desamor, todos hemos sentido vergüenza. Todos de alguna manera, ¿no? Conectamos con las emociones primarias. Es un poco de lo que hablo con el arte de conquistar lectores, porque a lo mejor puedes decir, hay un capítulo muy interesante que digo, si tiene marketing es porque es un mal libro, porque en la connotación de la buena edición, si recordamos cómo nace la edición, es un erudito, una persona que gusta de leer, que descubre un gran manuscrito y lo pone en las librerías
pero ya es bueno per se, no necesita marketing. Y de alguna manera el marketing y la comunicación de alguna manera tenían un mal nombre, tenían una tergiversación sobre lo que realmente podían lograr, ¿no? Porque eran manipulables, porque, Claro, ¿no? Entonces, si tiene marketing es que es malo. Y hoy eso ha cambiado muchísimo, porque es que si no tiene marketing no te diferencias no entre el existe. mundo que hoy tiene. Entonces, ha sido muy interesante ver cómo a partir de estos vínculos y cómo hacer marketing de manera distinta, de manera ética, de manera responsable, con un propósito, te puede llevar realmente a poder hacer que este encuentro se dé. No, y que realmente sea comunicar para conectar esos autores con esos lectores y a través de su obra con una promesa que genere obviamente resultados y no una decepción. No es nada más vender por vender porque si no luego es contraproducente. ¿Qué es lo que tendríamos como país que estar haciendo, ya no pensando en que el gobierno lo haga, pero como mexicanos, cómo podemos estar fomentando más la lectura? Yo creo que lo primero que hay que hacer es que te vean leyendo. Esto en casa, o sea, que te vean con un libro, que vean que no es un objeto de adorno, que no es, oye, ¿cuántos metros de libros compro para que se vea bien el librero? Sino realmente que te miren leyendo, que te miren tocando este objeto, ¿no? Esto ya es un gran, gran paso. Lo segundo es no obligar, ¿no? O sea, yo creo que la lectura no puede ser obligada nunca. Y desafortunadamente los programas lectores, ¿no? Desde la educación que nos han dado, no han sido quizá los mejores. Cada vez las escuelas se van de alguna manera, Hasta leer es un castigo muchas claro, veces. claro, eso no puede suceder porque leer es un placer. O sea, hay que entender que leer es una forma de entretenerte, ¿no? Y justo por eso en la pandemia, que pensábamos que iban a ser los peores años para la industria editorial, fueron unos años de bonanza tremendos porque había el tiempo. En uno de los capítulos también pongo el principal competidor que tienen los libros es el tiempo de las personas, porque claro, o sea, si tengo que competir con ir al cine, con ir con los amigos de fiesta, con ir a tomar un café con las amigas, que tengo que competir con el Con streaming, descansar. con descansar, con cualquier forma que signifique el tiempo, ahí tengo un tema. Entonces, claro, teníamos el tiempo y al tener el tiempo, tienes esta habilidad de poder decir, bueno, quiero ocupar mi tiempo leyendo. Y a Claro. diferencia de los formatos electrónicos, que en algún punto quizá los toquemos, pero el físico, el libro, requiere de tu atención, requiere de tus sentidos, ¿no? Para poder comprender y sobre todo de tus manos para poder pasar, a diferencia del audiolibro, ¿no? Que puedes quizá estar cocinando y quizá estar haciendo las labores domésticas en casa y estar Y escuchando, ir puede al estar gimnasio y un escuchando. 30% de tu atención en eso. Claro, pero en la lectura física de un libro físico, pues forzosamente requieres eso. Entonces, lo primero es no obligarlo, decir, bueno, ¿qué es lo que más te interesa? Porque él se lee por placer, por entretenerte, ¿no? Entonces, es uno de los puntos que hay que tomar en cuenta. No se lee por obligación, porque tienes que hacer las labores de la escuela. Se lee porque tienes ganas de, como sentarte a ver una película o irte a tomar cualquier tipo de comida a donde quieras, ¿no? Ir a hacer al asado, en lugar del asado es leer. Entonces, es lo primero que hay que cambiar, ¿no? Leer por placer. Y eso cambia Sí, cambia completamente. el significado de lo que Exacto. representa leer y que no se ha visto como, en mi caso, muchos años, una obligación o hasta un castigo. Yo crecí alrededor de libros, pero en las escuelas que estuve, sobre todo, te obligaban a leer. Sí. Y era leer, pues, o sea, no, tenías que leer tantas páginas y si no las leías al ritmo que te marcaba la estandarización que requería la maestra, pues entonces eras burro y entonces te castigaban, ¿no? Sí. Pero pues, cada quien leemos como a nuestro ritmo. Claro, porque ahí el propósito es la velocidad, ¿no? Quizá no tanto la comprensión, aunque bueno, hay muchos cursos que te enlistan como para que hagas esta lectura rápida y trates de comprender al máximo. Pero en realidad, pues el propósito es que sea placentero, que te miren y que digas, oye, pues vamos a leer porque me da un placer tremendo poder entender, ¿no? De qué sucede o qué pasa. Uno de los grandes promotores de la lectura es el cine y la televisión
Porque muchas veces siempre decimos, los que estamos en la industria del libro, que el libro es siempre mejor que la película, siempre. Y justamente lo que sucede es que muchas veces el libro, la serie está basada en un libro que ya tienes toda la historia y el final en los 8 volúmenes probablemente, y la serie apenas va en la 1, entonces eso impulsa mucho la venta porque ya quieres saber qué va a pasar y solo lo vas a saber a través de los libros, o porque muchas veces la película dijo, yo creo que no está capturando todos los detalles que hay en un libro, y entonces vas al libro, ¿no? Finalmente, la industria del cine, la industria cinematográfica es una gran promotora de los libros, ¿no? La escuela es una gran promotora de los libros y lo sabe manejar bien, y las escuelas cada vez están entendiendo que se lee por placer y están poniendo lecturas que son mucho más fáciles de comprender o que van más en el gusto de los chicos y chicas, ¿no? Como en los gustos colores, ¿no? En ese sentido, bueno, pues se trata también de poner a disposición qué es lo que más te gusta leer, ¿no? No a todo el mundo le gusta el terror, no a todo el mundo le gusta la autoayuda, no a todo el mundo le gusta la novela gráfica. ¿Qué te gusta leer? Y en función, como padres, creo que descubrir, ¿no? ¿Qué le gusta a tus hijos? Es solo ponerlo al alcance, ¿no? Pues en la medida de probar es lo que te permite saber qué te gusta. O sea, no puedes saber qué te gusta si no lo has probado primero. ¿En dónde está ese gran reto que tenemos como país en donde hoy, bueno, hemos mejorado de 2 libros al año a 3 en los últimos 10 años, pero estamos muy lejanos de los 20 que los países como Canadá leen? Pero al final de cuentas, ¿cuál es ese puente o cuál es esa brecha que hay que resolver hoy en día y que tienen ustedes como Penguin Random House el reto para en los próximos 10 años a lo mejor elevar de esos 3 libros al año que se leen en México actualmente a 5 o 6? ¿Cuáles son los principales retos que tienen enfrente en ese sentido? Pues tenemos muchos desafíos. Yo creo que lo primero es lo que se lee en redes sociales, porque esto no está medido. Tú estás midiendo en función a la lectura de libros, no a lo que se ¿Califica como lee. lectura? Lo que pasa es que, claro, al final del día se lee mucho blog, se lee mucho ebook, se lee muchísimo en digital, ¿no? En muchos otros formatos y en muchos otros contenidos. Se leen mucho mensajes de texto, pero no califican porque no están dentro de los índices de Sí, los lectura. captions de los videos que Por ves en TikTok no supuesto, no califican como califican, lectura. ¿no? Pero se lee mucho. Lo que pasa es que viene también la calidad de lo que lees, ¿no? Que Sí, ese es claro. otro de los puntos más importantes. Uno de los grandes desafíos es decir, bueno, a ver, quiero que lean más o que escuchen más libros, ¿no? Uno de los formatos que ha tenido un crecimiento a doble dígito en los últimos años son los audiolibros. Y esto ha representado un desafío para todos los que trabajamos en la industria, porque hoy por hoy yo te puedo decir del papel qué leen y cómo son las audiencias. Llevo muchos años ya trabajando allí. Pero cuando estás hablando de los audiolibros, hay muchos escuchas de libros que en su vida han abierto un libro en papel, porque vienen del podcast, ¿no? O porque vienen del streaming, de la música, vienen de Spotify, de cualquier otra plataforma de streaming musical. Y de repente ¿En esos descubrieron el 3 libros libro. al año están también los audiolibros? No están los audiolibros. Están solamente los libros en formato físico y electrónico, pero no están los ¿Y audiolibros. los Hoy por hoy audiolibros que no tenemos una no hay estadística. estadística? No, depende qué editorial, porque no se mide todavía, pero depende para qué editorial. Pueden estar entre el 6, 5% de la venta, pero es el único formato que crece a doble dígito. Y eso te lleva a descubrir una tendencia y a decir, bueno, es un formato que hace, no sé, 10 o 15 años yo oía a muchos de mis colegas que decían, el libro va a desaparecer, como en su momento se hablaba de la música, ¿cierto? La música ya no van a funcionar los discos, porque ya la música tiene un modelo Sí, de porque negocio cambio que de ha sido formato. precursor, ¿no? Rompió paradigmas y cambió. En el libro esto no ha sucedido. Sigue siendo el libro físico el formato que prevalece. Sin embargo, el que crece a doble dígito a nivel de conversión es el audiolibro. Entonces ahí es donde decimos, probablemente, ¿no? Lo que va a venir a complementar el portafolio de negocio de la industria es el audiolibro, sin duda. Y cada vez hay más editores que incursionan en el audiolibro. Pero ¿qué audiolibros se escuchan? ¿Qué tipo de audiolibros se escucha? Y aquí, bueno, pues tenemos una gran cantidad de géneros que están escuchándose en un mercado hoy, como el mexicano, que todavía no madura. El mercado más
maduro a nivel de escucha de audiolibros es el americano, los estadounidenses. Si hubiera estadística a nivel industria del consumo de audiolibros en México, con la información que tienen ustedes, ¿cuántos audiolibros en promedio se estarían escuchando en México hoy en día? Es difícil de cuantificar. Sí, muchísimo. Por eso te digo, para cada editorial probablemente pueda estar entre el 5 o 6% de venta total de títulos del país. Entonces es muy difícil. O sea, es marginal realmente. Sí. Siguiendo un poquito también la pregunta que te hacía hace un momento, este crecimiento de autores que hay, pues cada vez más influencers de todo tipo, ¿no? Que tienen su libro de diferentes temáticas y se vuelve el libro como un eje complementario a su ecosistema de conferencistas, de locutores de radio. Digo, Jordi Rosado tiene su libro, Luisito Comunica tiene un par de libros, Roberto Martínez tiene libros. ¿Cómo es el libro dentro de la creación de contenido un componente mercadológico importante en estas nuevas generaciones? Es que creo que el libro, a diferencia de otro tipo de productos, es un legado. O sea, al final del día tiene una valoración distinta. O sea, cualquier libro que abras, en cualquier momento de tu vida, nunca vas a estar de la misma manera cuando terminas el libro que cuando lo empezaste, porque va a haber una evolución y forzosamente va a haber un legado. Y ese legado también pues lo vas transmitiendo de generación en generación. Entonces creo que el valor que tiene el libro es ese y que es distinto quizá para otro tipo de contenidos. En otros mercados como Estados Unidos o en Londres, todos los especialistas en su ramo forzosamente tienen un libro. Es como fundamental poder tener, poder dejar ese legado escrito a partir de lo que generas en esa especialización. Eso a nivel académico, pero si vamos a nivel de entretenimiento, pues también dejan un legado, ¿no? En una sociedad como la nuestra, tan carente de casos de éxito, de personas que se vuelvan referentes a través de la innovación, del entretenimiento, de la creación de contenido, del liderazgo, creo que lo que hacen falta son más autores, más libros, más librerías y más casos de éxito que se puedan estar documentando y compartiendo para fomentar el crecimiento o la inspiración de nuevas generaciones. Sin duda. ¿No? Y justo también por eso hablaba de Luisito Comunica y de la calidad, porque probablemente para alguien no debería de tener un libro Luisito Comunica, pero para muchos otros sí. Y justamente en esta diversidad de autores, diversidad de gustos, creo que lo ideal es que mucha gente tenga libros. Si hay un tema del que no encuentras un libro, escríbelo tú. Claro. Ese es un poco, ¿no? Exacto. El tema, porque, claro, o sea, si tienes algo que decir, algo que compartir, hazlo. Lo tienes que hacer porque no está dicho, no está escrito. Ahora, que realmente sea relevante y que tenga la calidad máxima que eres capaz de hacer. Porque otro más, ¿no? Tienes la responsabilidad de poder darle a otro, ¿no? Un poco de lo que tú has recibido o compartir, un poco de la inspiración que tú has recibido, del conocimiento, de lo que tú quieras compartir en ese transcurso. Entonces, creo que hay muchos prejuicios también sobre la lectura. Hoy en la mañana lo hablaba con una de mis colegas, que decía, en México, especialmente en estos fenómenos de booktubers, este club de lectura en YouTube o de bookstagramers, ¿no? En Instagram, o de booktokers en TikTok, estos grandes generadores de contenido que reseñan títulos a partir de lo que les gusta y no les gusta, yo creo que es maravilloso contar de pie de uno a uno, de lector a lector, lo que te gusta y lo que no te gusta. Pero también hay muchos prejuicios, o sea, calificar si es bueno o malo, cuando en realidad yo creo que lo que hay que calificar es a mí no me gustó, pero probablemente a ti sí. Claro, pero que a mí aparte no es me muy haya subjetivo, gustado, es como la música. Claro, no quiere decir que sea bueno o malo, es que a mí me tocó diferente. Me tocó el corazón, me tocó la membrana distinto. ¿O no me tocó? O no me tocó. Y yo creo que en eso es lo que hay que tratar de evitar la calificación, porque entonces sepultamos autores o maravillamos autores que muchas veces... Pero ¿y qué hace más sentido. falta? Hacen falta, o sea, por lo que entiendo, hacen falta más espacios de lectura, o sea, más librerías, más lugares en donde se pueda estar descubriendo nuevos autores, nuevos libros, pero también hacen falta
autores. Y nos faltan, yo creo que también muchísimas librerías, como bien decías, ¿no? Muchas librerías, muchos lugares. En algún momento nos hacíamos la pregunta, ¿te imaginas un mundo sin librerías para los que trabajamos en la industria del libro? Y pues no te lo imaginas, pero cuando fue la pandemia, el 80% de la venta se cayó porque las librerías, las pocas que había, tampoco fueron clasificadas como esenciales. Entonces, si no son clasificadas como esenciales, y la verdad es que resurgiste o tuviste esta resiliencia justo en la pandemia, gracias muchos a los libros. O sea, tenemos una crisis tanatológica, o sea, 500,000 personas, ¿no? 500,000 familias perdieron a un ser querido en esta tragedia, ¿no? Que para muchas industrias también fue muy bueno, pero en la crisis, ¿no? Sí, no. A Mental, la ver, fue crisis, traumático claro. como Entonces, sociedad. todos los libros de tanatología empezaron a vender muchísimo, porque lo que necesitabas era poder tener estas estrategias, De resiliencia. claro, que te permitieran salir adelante, porque estabas perdiendo a los seres que más querías. Entonces, y los libros no fueron clasificados como esenciales. Solo estaban las tiendas que, bueno, pues tenían farmacia o las tiendas que eran abarrotes per se y que, bueno, pues tenían que subsistir, pero las librerías tenían que cerrar. Entonces, imagínate una industria que el 80% de las ventas se le fue de un día a otro. Entonces, claro, ante eso tienes que reinventarte. Y ante eso, bueno, pues sí, nos hacen falta muchísimas librerías para que puedan encontrarse. Y los clubes de lectura, que además no solamente son los que están en línea con estos grupos que ya hablaba, que van generando reseñas en línea a partir de los libros, pero los clubes de lectura a nivel de promoción para nosotros han sido fundamentales, porque es un grupo de personas que no importa si son 3, 4, 5, 10, 15, incluso han encontrado modelos de negocio en donde también se cobra por pertenecer a un club de lectura, donde vas, socializas, pero además empiezas a discutir a partir de un libro y empiezas a enriquecer tu perspectiva. Y eso me parece también Luego hasta maravilloso, el porque viaje organizan, claro, se ¿no? van de viaje e incluso a veces también con el propio escritor, ¿no? Se van a buscarlo a donde. Y eso es sensacional porque te nutres, te enriqueces y probablemente algo que no habías visto en un libro lo ve alguien más y se enriquece la lectura y la experiencia de Y una forma aprendes, maravillosa. conectas con otras personas, Claro. conectas con nuevas experiencias. ¿Qué tan importante es para ti el factor de la autenticidad? En el caso de ustedes como editorial, obviamente su modelo de negocios es principalmente a través de la venta de libros. Si no se venden los libros, pues no hay negocio. Pero en el caso del autor, ¿qué tan importante debe de ser, por un lado, conectar con su autenticidad y con lo que quiere compartir en el formato que sea, ya sea ficción o no ficción, versus el buscar conectar que ese producto, lo que llaman, tenga product market fit, ¿no? O sea, que ese libro tenga, puede ser muy auténtico, pero no tiene mercado, no es vendible. ¿Cómo ustedes como editorial, ahora sí que amortiguan o ecualizan esa situación entre el autor que es muy auténtico, pero no tiene mercado, y el autor que pues, tiene mucho mercado, pero no es auténtico, ¿no? Claro. Es muy interesante porque en todas las carreras de administración, lo primero que te dicen es que para poner un negocio tienes que recuperar tu inversión en un año. Y si no, está No fatal es tu negocio. negocio, no es negocio y mejor retírate. En la industria editorial eso no va a pasar jamás, porque no puedes recuperar la inversión en un año, porque muy probablemente en un año ni siquiera has publicado el libro. Generalmente tú lo que haces es que pagas un anticipo, a veces, cuando realmente, no sé, quieres ser un autor, y no importa si es un autor novel, es decir, no ha escrito nunca o no, a lo mejor es un escritor que ya ha escrito varios libros antes, pero tú le das un anticipo. ¿Qué es un anticipo? De lo que él va a cobrar de sus regalías. Y probablemente el libro ni está escrito, y probablemente se va a tardar 5 años en escribir el libro. Y tú, mientras, ya diste el primer anticipo, ¿no? Entonces, realmente, el negocio editorial finalmente es un negocio, como es complejo, tiene sus particularidades, es un negocio, pero no se recupera en un año. Necesitas tener un músculo financiero muy grande para poder hacer que la máquina, ¿no? Vaya girando, el engranaje vaya rodando.
¿Qué pasa? O que es algo muy, muy importante. Bueno, que puedas tener la capacidad de que de estos grandes éxitos permita también que puedas producir aquellos que probablemente no es que hoy no tienen un mercado, probablemente lo tengan mañana. En el libro narro, por ejemplo, la historia de un libro que se llama Toda una vida, que el libro empezaba ya nosotros a pensar si tenía que pasar por el proceso de reciclaje después de 7 años de haberlo publicado, porque el libro no terminaba de vender. A alguien se le ocurrió hacer un reto en TikTok sobre cuáles eran los libros que más te hacían llorar. Sale este. Es un libro bastante amplio también, más o menos en México leemos 100 páginas cada mes, ¿no? Más o menos al mes vas leyendo 100 páginas. Es un libro de más de 600 páginas, pues te tardas más o menos más de 6 meses en empezar a recomendarlo. Y acuérdate que hablábamos de que hay que ir a buscar que se recomiende. Entonces, en esta función sale un reto en TikTok y dice, este es uno de los libros con el que más vas a llorar. Y la gente berreaba y lloraba, ¿no? Y finalmente el libro como reto de TikTok empieza a comprarse, a comprarse, a comprarse y se genera un fenómeno Y se de agotó. recomendación. Se agotó, no solo eso, bueno, es que empezamos a reimprimir un título que 2 meses antes empezábamos a ver que lo íbamos a reciclar. Entonces, claro, o sea, los fenómenos a veces se dan y muy probablemente un libro que hoy no está vendiendo no es que no tenga un mercado, es que probablemente no ha sido descubierto hoy, pero va a ser descubierto mañana. Lo que pasa es que a veces no tienes el músculo financiero para poder soportar los meses que va a tardar en que el libro encuentre su momento. Entonces, es una tarea bien compleja. Entonces, a veces decimos que el libro bestseller ayude a que puedas publicar libros de prestigio o libros que no tienen estos grandes lectores y que vas a vender a lo mejor 100 o 200 libros en un año. Pero bueno, tienes otros que venden más de 2,000 que te permiten hacer esto. Entonces, al final es como si fuera una balanza. ¿Cómo aplican ustedes como editorial ese criterio para decir, a ver, este libro cuando llega por parte de un nuevo autor tiene potencial o este libro de plano no tiene potencial o si lo tiene bajo estos distintos formatos? Porque ahí, pues este efecto mercadológico del TikTok que te va a hacer llorar el libro, pues fue algo que sucedió, fue Y tenías que fortuito estar y, listo en el y momento. gracias Sí. al influencer que agarró ese libro de 600 páginas y lo dijo, pero nadie le pagó para que así lo fuera. El estar al tanto de todas esas estrategias o herramientas mercadológicas es una labor de la editorial, del autor o cómo lo trabajan en conjunto. Es complejo porque no hay esta fórmula mágica que te pueda decir, este autor va a vender mucho y este no. Y por otro lado, por ejemplo, hoy leía un artículo que salía en El País que decía, en España, que decía que ya los libreros tienen muchos títulos que no venden ni un solo ejemplar y que las editoriales estaban apostando por la cantidad que por la calidad. A mí esa aseveración me parece quizá pues demasiado fuerte y no sé qué tan verificable pueda ser. ¿Por qué digo esto? Porque al final del día cada editorial tiene camisas editoriales por las que un contenido puede ser aceptado o no. Por ejemplo, si yo soy una editorial religiosa, seguramente no voy a aceptar 50 sombras de Grey. Claro. Seguramente, porque obviamente no entra dentro de mi política editorial. En el caso de Penguin Random House, bueno, la política editorial es muy amplia. Hay muchos géneros que pueden venir y ser publicados. ¿Qué aprendí mucho en el proceso de ser autora del arte de conquistar lectores? Un dictamen, me decía mi editor, me dice, bueno, es que nos llegan muchos libros que tenemos que dictaminar. Y hay un equipo de dictaminadores que les das como una especie de hoja, un brief que te puede decir, bueno, a ver, este libro tiene mercado, tiene qué calidad narrativa tiene y tiene como una especie de calificaciones que ellos van generando. Y entonces le digo, oye, ¿y entonces en qué basan que se publica o no se publica un libro? Si este dictamen sale positivo o negativo, me dice, no, porque muchas veces el libro tiene un mercado, pero a lo mejor el dictamen es negativo porque a lo mejor al autor le hace falta desarrollar X personaje o X ambiente. Entonces, no necesariamente el dictamen, si sale negativo, quiere decir que no lo vas a publicar, o que sale positivo y que lo vas a publicar. Claro. O sea, al final del día, en la serie de calificaciones que genera
este dictaminador te lleva a decir, el libro va a tener lectores, es un mercado que le interesa y tampoco pasa por si el autor, que muchas veces dicen, ay, es que solamente publican aquellos autores que tienen redes sociales. No, bueno, hay autores que no han abierto una sola red social, a pesar de incluso haber probablemente publicado muchos libros. Casos, yo tengo de esos un montón. O autores que dicen, yo en mi vida voy a salir en TikTok porque TikTok es para bailar y tal. No, 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 no es para esto, ¿no? Y poco a poco vas cambiando esta mentalidad que tienen los autores y finalmente deciden si estar en TikTok, ¿no? Pero algo que es muy interesante es decir, bueno, a ver, entonces, ¿qué te lleva a realmente publicar un libro? Entonces, lo primero es si realmente el tema es interesante para un grupo de lectores. Y Encontrar el nicho. encontrar ese nicho que después probablemente haga que ese nicho crezca, ¿no? Y se vuelva un segmento y ese segmento crezca y se vuelva un mercado, ¿no? Porque obviamente pues se trata de ir. Ahora, ¿qué está sucediendo? Y por eso hablaba de que probablemente la inteligencia artificial no es hoy el desafío mayor, sino justamente esta fragmentación, en donde necesitas publicar cada vez más contenidos que probablemente sea más difícil encontrar ese nicho porque necesitas tener una mayor cantidad de contenidos que puedas ofrecer a una mayor cantidad de audiencias, porque cada vez se especializan más y no todos los contenidos o el mismo contenido le gusta a la misma audiencia. No, cada vez son más con menos tiraje. Entonces, ¿ahí qué haces? Cambiar tu modelo de distribución, tu modelo de producción, quizá tu modelo económico, porque no es lo mismo transportar 5 libros que van a vender un montón a tener que transportar 20 libros que van a vender en menores cantidades, ¿no? ¿Y eso qué hace? ¿Te eleva o no te eleva el precio? Entonces empiezan otros desafíos que tienes que empezar a construir o al menos poner en la mesa y empezar a hablar, porque el mercado cambia. Y si no empiezas a poner sobre la mesa cosas que están hoy sucediendo, pues te vas a quedar obsoleto, porque no pasa todo por la tecnología. No, y ahí creo que es bien importante el principio de conocer a tu cliente, ¿no? O sea, porque pues, también autor que dice, yo no voy a hacer redes sociales o yo no voy a hacer gira de promoción, pues tú como editorial seguramente dices, pues tampoco igual te saco tu libro, porque hay otros autores que sí están dispuestos a entender que este es un modelo de negocio y para que ese negocio se dé hay que hacer uso de todas estas herramientas y todas estas actividades de promoción, si no, Eso no que se vende. dices es fundamental, porque no somos una ONG, somos un negocio y eso hay que entenderlo. Lo que pasa es que hacemos libros, qué bendición y qué maravilla hacer libros, ¿no? Es maravilloso realmente poder levantarte y decir, bueno, estoy trabajando con un producto que de alguna manera transforma, cambia, ayuda, ¿no? Sí, 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 tiene Pero un es un propósito, negocio. claro. O sea, no podemos evitarlo, ¿no? Entonces, cuando hay este doble discurso de que no, claro, es que los libros tienen que democratizarse, tienen que ser para todos, probablemente en una ONG, pero este es un negocio en donde hay inversores, ¿no? En donde se está poniendo un capital, Se pues tiene que tiene dar que resultados. retribuirse y tiene que tener un objetivo, y tiene que tener un objetivo de resultado, un retorno a la inversión que forzosamente se da y se dan diferencias. Depende qué tipo de editorial seas y cuáles son tus objetivos de retorno de inversión, pero es un negocio. En tu caso, ¿hace cuánto acabaste de escribir este libro? Hace 2 años lo lanzamos, lo terminé de escribir hace 3 y fue una experiencia muy linda porque siempre he dado clases sobre la industria editorial. Yo soy una maestra frustrada, siempre quise ser maestra. Yo recuerdo que hablábamos de un libro de Ken Blanchard que se llama El Elemento, que es como descubre tu elemento para que lo potencies y lo fortalezcas. Y yo creo que yo tenía que ser maestra. Y entonces, bueno, pues la vida me llevó a trabajar en la industria editorial, pero dije, bueno, voy a hacer una maestría porque quiero ser maestra. Y dentro del ser maestra di muchos años clases sobre mercadotecnia en universidades, pero también sobre mercadotecnia editorial para la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y otros cursos sobre mercadotecnia editorial. Y entonces siempre hablaba de los grandes gurús de la mercadotecnia, ¿no? Kotler, Godin, etcétera, ¿no? Y de repente me decían, bueno, está muy bien, pero ¿no tienes algo tuyo? Y dije, claro, no tengo algo mío, porque es muy específico, sobre todo hablar de la mercadotecnia editorial. Es un nicho. Claro. Entonces, entenderla, descifrarla, definirla, porque mucha gente te puede hablar el arte de promover libros, es la mercadotecnia editorial, pero defínela.
defínela y vamos a, ¿no?, a trabajar con las técnicas y tácticas que se requieren para hacer que un libro pueda tener una promoción eficiente. Después vemos los resultados, porque también tiene mucho que ver con ese contenido. Si un contenido no es bien calificado por el lector, no va a recomprarse, como cualquier producto que promueve la mercadotecnia. Si Claro. no es bueno y se sostiene en el tiempo, no te lo van a comprar nunca. Entonces vas por la recompra, ¿no? En este vas por la recompra que se va a dar a través de la recomendación boca a oreja. Entonces, en ese sentido, bueno, pues fue por eso que decidí hacer ese libro, pero sobre todo para tenerlo como eso, como un manual, porque tuve la fortuna de empezar muy pequeña, de no entender nada, de tener un cargo para el que yo no estaba capacitada, estaba recién salida de la preparatoria, no tenía idea de cómo trabajaban los medios de comunicación, tenía que promover los libros a través de los medios de comunicación y tampoco me sentía con un bagaje cultural muy fuerte como para poder recomendarles libros a los medios de comunicación, ¿no? Entonces, fui creciendo y fui evolucionando con la industria y ha sido una industria que me ha marcado tanto que además elegí especializarme, ¿no?, en mi educación a partir del impacto que ha generado en los libros en mí. Entonces, creo que hacer libros, promoverlos, es algo que sé hacer porque me ha apasionado muchísimo, pero sobre todo trabajar con equipos multidisciplinarios que sean mejor que tú en todo ha sido también fundamental para poder ser hoy quien soy, porque sin Es que ellos de no ahí, hubiera ahí llegado a están tus nada. maestros, ahí están los aprendizajes que has venido adquiriendo desde esa primera experiencia que tuviste cuando entraste a trabajar a una editorial para la cual no estabas capacitada y no te sentías preparada, pero que te fuiste preparando para ir estando, acumulando esa experiencia que hoy tienes y que hoy tienes traducida en un libro en donde eres maestra, pero a través de un libro enseñando con toda tu experiencia a lo largo de estos años el cómo debe de un libro conquistar a los lectores a los que debe de llegar. ¿Cómo capitalizar? Hay una anécdota, porque el libro está también lleno de anécdotas del mundo del libro. Hablaba mucho de que cuando estudiaba y me enfrentaba a la vida real, era muy complejo porque no me cuadraba, ¿no? Decía, bueno, lo que me están enseñando en la teoría y en la práctica, este autor está muy enojado por eso, ¿verdad? O me está pasando. Hay una anécdota en el libro que la cuento, que es la precuela de Hannibal Lecter, este gran escritor Thomas Harris se llama, que es el que creó para nosotros en México el libro o la saga se llama El silencio de los inocentes. Ujú. Y este gran personaje, Hannibal Lecter, este caníbal, asesino serial, y nosotros estábamos lanzando la precuela, el libro se llamaba El origen del mal, se llama El origen del mal, y resulta que no estaban impresas 2 páginas. Cuando eso te pasa en un thriller, puede ser una tragedia griega Claro. impresionante, porque tú no sabes si en esa página el detective ya no sé qué, ya mataron a no sé O sea, fue un quién, error de ya. impresión. Lo primero que tienes que hacer es verificar si es un error de toda la edición o es un error porque al final el proceso productivo de un libro pues es muy manual todavía, a pesar de toda la disrupción tecnológica, el proceso es muy manual. Entonces muchas veces lo que llega es que te equivocas y no sé, en 3, 10 ejemplares, 20 ejemplares, un porcentaje mínimo de la producción total, te sale algún libro que está defectuoso. Es natural. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ir a la edición y decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Es toda la edición o es solamente este proceso, este porcentaje mínimo? Bueno, aquí era toda la edición. Eran 10,000 ejemplares. En estos 10,000 ejemplares, lo que hay que hacer es retirarlos, porque Y a están reciclarlos. defectuosos, claro, y a reciclarlos. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? No podemos, o sea, no, pues Hannibal Lecter, el caníbal, entonces las 2 páginas que se comiera Hannibal Lecter. Entonces, lo que hicimos fue imprimir las 2 páginas, hacerles un suaje como de mordida al caníbal que se había comido sus propias páginas, ensobretar las 2 páginas, y en aquel entonces empezaban las páginas de internet, entonces subimos todo a una página de internet, las páginas que se comiera Hannibal Lecter. Entonces hicimos una campaña de la nada, no devolvieron los libros, la edición se terminó toda, claro, mandamos a imprimir el Acabó doble. siendo una edición especial. Claro. Entonces acabamos capitalizando un error
a través de un proceso creativo, dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer que este error fatal pueda ser realmente algo creativo y lindo? Y fue muy bueno, la edición se terminó, después ya cuando reimprimimos, ya reimprimimos bien el proceso, etcétera, pero ahorramos mucho dinero. Entonces, al final, la inspiración viene mucho de no importa que te equivoques, trata de capitalizar ese error, trata de aprender, porque aprendes mucho equivocándote, es una A ver, maravilla. donde más aprendemos es en las equivocaciones. Exactamente, pero tómalo Qué con ese gran historia, positivismo. ¿eh? Y así está todo, o sea, el libro está lleno de este tipo de anécdotas que de alguna manera, pues a mí me ayudaban mucho para inspirar a estos lectores a que muchas cosas te van a pasar mal, no están en el papel te lo va a soportar todo, Pero eso es la vida. pero la vida te va llevando a aprender y a que capitalices cualquier cosa que te pase. Me gustaría empezar a cerrar, mi querida Pilar, con una pregunta. El arte de conquistar lectores fue escrito para un sector, pero ¿quién crees que más necesitaba este libro? Más allá de editores o mercadólogos. Es una gran pregunta, porque yo creo que quien más necesitaba este libro era yo. ¿Por qué? Porque siempre he tenido estas ganas de compartir el conocimiento, estas ganas de decir, esto se hace así, esto se puede hacer de esta otra manera, evítate este problema. A veces uno como mujeres tenemos este tipo de liderazgo que es ser como muy maternal, ¿no? Cuidar a los equipos, cuidar las cosas, y a veces es mal visto. Yo creo que parte del liderazgo femenino es, más allá de si es femenino o masculino, es ser auténtico y Claro. no traicionarte a ti mismo. Entonces, en ese sentido, si yo tenía esta congruencia de ser maestra, de querer ser maestra, pues a quien más iba a satisfacer era a mí, porque yo podía con este libro decir, ya no importa si no me contrataron para dar una clase o si no Aquí está puedo mi libro de darla. texto. Aquí este libro de texto, si tú lo lees, probablemente te vas a ahorrar un año de capacitación. Porque claro, o sea, después vas a querer más y no soy yo en este libro donde vas a encontrar lo más que te va a dar, porque aquí te va a dar toda la introducción al mundo editorial y el por qué, el ABC de por qué se fijan los precios como se fijan, cuál es la ley del precio único, cómo se genera una estrategia, dónde está un propósito, misión. De alguna manera combino también la dirección estratégica, ¿no? Hablo del propósito y aquí hablaba mucho de mis colegas cuando hablas de propósito de verdad, dices, bueno, a ver, cuéntame cuál es tu propósito y me dicen vender libros. No, eso es lo que haces vender libros, pero si realmente tu propósito, por ejemplo, es generar una mayor comunidad de lectores, cuando tú te levantas día a día, dices, oye, pues mi propósito es aumentar mi comunidad de Sí, porque vender lectores. libros no hace que te levantes con No, por emoción de la supuesto que cama. no, pero crear o generar o aumentar tu comunidad de lectores, sí. Entonces, eso te va a llevar a vender los libros con mayor eficiencia, porque tienes un propósito. Entonces, muchas veces a nivel empresarial, ¿no? Toda la vida nos enseñan a que la empresa tenga un propósito. Y yo con mis alumnos siempre les digo, el primer propósito es el tuyo. ¿Cuál Claro. es tu propósito? Porque si tú tienes claro tu propósito de vida, laboral, etcétera, tu razón de ser la tienes perfectamente bien identificada, la consecuencia va a ser que lo que hagas lo vas a hacer con mucha pasión y lo vas a hacer bien, porque es tu propósito. Pero no estamos acostumbrados a pensar así. Primero es los demás, la empresa y tú. Oye, entender que la empresa más importante que vamos a construir en nuestras vidas es nuestra propia vida. O sea, y si tú diseñas un negocio, si tú diseñas un libro, si tú diseñas un nuevo video para publicar en tus redes, pero no eres capaz de diseñar cómo vas a vivir tu vida día a día y hacia qué propósito estás encaminado o encaminada a perseguir, pues entonces no te levantas con, con ese entusiasmo y Sí, exacto, con esa pasión, con esa ¿sabes? pasión. O sea, hay una frase de Oscar Wilde que le digo a mis alumnos, ¿no? La mayoría de la gente viene solamente a existir. No vengas a existir, vive. Lo que yo llamo el piloto automático, a Claro, flotar. claro, no hagas eso. Ven a vivir, transmite, a inspirar, a dejar una huella, la que tú quieras. Pero ven a eso, porque a eso venimos. Si no, armas a existir, qué aburrido, Muy. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la literatura hace eso, transformar, porque solamente es un reflejo de lo que vivimos día a día. Y entonces, ojalá que mucha gente viva al máximo,
¿no? Y pueda inspirar a los demás en lo que sea que haga. Si pudieras cambiar una sola cosa de cómo funciona la industria editorial en México, no la estrategia de una editorial, sino la estructura del sistema, ¿qué te gustaría que cambiara a nivel sistema? Creo que a veces arriesgamos poco. O sea, somos una industria que lleva ya tantísimos años que las cosas se hacen siempre de la misma forma, que muchas respuestas son ¿para qué lo quieres cambiar? Si así funciona, ya ha funcionado siempre. ¿No hay tanta innovación? No hay tanta innovación y yo creo que nos hace falta a veces innovar, porque la innovación no solamente viene por la parte tecnológica y a veces nos equivocamos mucho en eso. O sea, la innovación viene por un proceso, porque cambiaste un contenido, porque buscaste una forma diferente de generar un negocio, porque tu sistema de distribución lo hiciste distinto. Pero para hacer eso hay también que tener la apertura para que los equipos exploren y se equivoquen. Pivotar, ¿no? Hoy cualquier persona con un celular en la mano y una historia que contar puede impactar de manera positiva a cualquier persona en cualquier parte del mundo, pero no quiere decir que lo va a hacer con la calidad que se necesita ni con el impacto que merece tanto la idea como la persona. O sea, y es en donde este tipo de conversaciones a mí me llenan de emoción porque se vuelve traer el mundo del papel, el mundo editorial que pareciera no hay mucho que innovar, al mundo de la innovación, de la creación de contenido que hoy tenemos al alcance de nuestras manos. Y de la resiliencia de la que tú hablas tanto. Hay una parte muy bonita de las palabras que me gustaría compartirte, que tiene que ver con que busques siempre el significado etimológico, porque te llena tanto de todo, de profundidad. Por ejemplo, la palabra resiliencia, ¿no? Que viene del latín, pero ¿qué es? O sea, saltar hacia atrás y luego tiene este prefijo de re, que quiere decir intensidad, porque lo que quieres es regresar al punto de donde estabas antes del impacto, ¿no? Y en ese sentido la palabra se convierte en algo tan lindo, Sí. ¿no? Porque te lleva justamente a decir, ¿cómo puedo de alguna manera, ¿no? Volver a reconstruirme y puedes pasar esa reconstrucción a partir de la transformación. Y es parte de la resiliencia. Entonces, cuando hablas de innovación, pues forzosamente también se requiere transformar. Pero insisto, o sea, la innovación no solamente se transforma con la tecnología, se transforma con la actitud, se transforma con la forma de buscar, de ver, de aceptar y de reconstruir. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay mucho que hacer en esta industria. La tecnología nos ayuda en la ejecución, ¿no? O sea, y hace que los procesos sean más rápidos o más cortos o puedas correr más procesos de manera simultánea. Ay, Pilar, pues no sabes de verdad cómo he disfrutado esta conversación y nos podríamos aventar aquí otras 4 horas más, sí. Pero yo de verdad estoy convencido y te voy a pedir que no sea no sea solo la primera, sino muchas otras pláticas que podamos tener en este mundo tan apasionante. Fuera del podcast, o sea, está increíble. Del libro. Hablar de libros es maravilloso. Sí, no, y me voy a aventar el libro. Ahorita te voy a pedir que me lo dediques, por favor. Todo el gusto del mundo. ¿Algo más que nos quieras compartir? Pues solo eso, que realmente tengamos un propósito personal y a partir de ahí todo va a ser una gran consecuencia de lo que vamos eligiendo en la vida. Pues espero que les haya gustado esta conversación con Pilar Gordoa. La verdad es que yo la disfruté muchísimo y pues aquí nos vemos la próxima semana en Game Changers. No olviden suscribirse y compartir este contenido con alto valor nutricional para la mente. Nos vemos la próxima semana.